En este día tengo un buen amigo, un buen predicador que va a predicarnos. Se llama Pochi García. Es un verdadero hombre de Dios que cuando él predica, cosas cambian en mi vida y espero que cambien en su vida. Él está aquí porque anda en una gira a otros lugares y me avisaron que él estaba dispuestos a visitarnos. Él se ha congregado cuando ha llegado a esta ciudad en tiempos pasados. Él se ha congregado con nosotros. Entonces, hoy día, por favor, un fuerte aplauso para nuestro invitado y fuerte hombre de Dios, Pochi García. Gracias, hermano, por venir. Entiendo que tú tienes una linda voz y quiero escuchar esa voz. Cántenos. Sí, unas canciones. Y después tú vas a estar en la cancha, en el campo abierto. Ahí vamos a estar y Dios es tan perfecto. ¿Qué voz? Una voz como Dios, no una voz como Jaime. Dios es tan organizado que más tarde cuando estemos orando allá lo voy a explicar con un poquito más de detalle. Pero yo soy el fruto del poder de Dios para lograr papeles migratorios. Amén, 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 amén. Bueno, gracias con esta linda gente. Gloria al Señor. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya, gracias hermano. Quiero que hablemos hoy un poquito y meditemos acerca de un episodio que está en el capítulo 14 de Mateo. Capítulo 14 de Mateo. Y es muy puntual con la razón que motivó esa canción acerca del Espíritu Santo. Estamos pasando un tiempo tormentoso y en medio de ese tiempo de tormenta parecía difícil encontrarse con la voluntad de Dios. De hecho, uno regularmente cuando está pasando un tiempo de tormenta piensa que Dios no está en el asunto y enfoca su mirada más hacia las profundidades de las tinieblas que hacia el trono de la gracia, y comienza a pensar que es que uno está siendo de alguna manera opresionado, atacado, perseguido, golpeado y casi destruido por el enemigo, y resulta un poco hasta extraño considerar tan solo la idea de que Dios está en el asunto. Y en un momento de tormenta para nuestra vida como familia y como ministerio, y llegó esta palabra en un momento puntual al tiempo que llegó esta canción, y yo quiero que usted y yo exploremos a través de la experiencia de los discípulos en un tiempo de tormenta algunas claves para caminar sobre las tormentas. Diga conmigo, claves para caminar sobre las tormentas. Todo lo que aconteció en la Biblia, los hombres de Dios, dice la Escritura que es una figura, una sombra de lo que había de venir. Por lo tanto, debe ser para nosotros un ejemplo de lo que Dios va a hacer también en nuestra vida, tomando entonces el reflejo de lo que hizo en la vida de sus discípulos que están en la Escritura. Mateo capítulo 14, verso 22, dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Incline su rostro un segundito. Padre, te doy gracias por esta maravillosa oportunidad de poder estar junto con mis hermanos, estudiando, viendo, escudriñando, considerando tu palabra, de modo que nos ayude, Señor, a nuestro diario vivir y a nuestro andar contigo.
Yo te pido, Dios del cielo, que tu palabra hoy nos ilumine, pero también de alguna manera nos empuje a tomar decisiones basadas en ella a partir de hoy, Señor, y siempre. Te pido, Dios del cielo, que uses mi vida y que tu unción fluya por mis labios, de modo que el espíritu de la palabra sea lo que toque el espíritu de cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Diga conmigo, amén. Y dígale a la persona que tiene a la par, por favor, por los próximos 30 minutos no me mires, no me hables, no respires al lado mío. No quiero que me distraigas, yo me quiero concentrar en la palabra del Señor. Amén. Ok, quiero empezar por el final. Leímos este pasaje y quiero que el principio sea por el final. Viene el Señor Jesucristo, los mete a una barca, los envía a un mar. En el mar hay una tormenta. Sucede que en la tormenta se atemorizan. Cuando están atemorizados en la tormenta, viene el Señor caminando sobre las aguas. Le da mucho más miedo el hecho de que el Señor esté caminando sobre las aguas, porque inicialmente no sabían que era el Señor. Y cuando finalmente viene el Señor de la mano de Pedro y se sube a la barca, el final termina siendo muy interesante, porque los mismos hombres que habían visto al Señor hacer tantos milagros, los mismos hombres que habían visto el poder de Dios depositado en Jesús, los mismos hombres que lo habían visto desde que fue bautizado por Juan el Bautista hacer portentos y maravillas, es los mismos hombres los que dicen entonces. Diga conmigo, entonces. La palabra entonces lo que quiere decir es hasta ahí y a partir de ahí. Lo que quiere decir la palabra entonces es, antes de ahora no lo habían entendido, a partir de ahora lo entienden. Lo que quiere decir la palabra entonces es, hasta este momento se les abrió el entendimiento, porque antes de este momento no se les había abierto. Me impacta mucho que, al igual que usted y que yo, nosotros los discípulos del Señor, los hijos del Señor, hemos visto poder, hemos visto maravillas, hemos visto provisión, hemos visto cómo el Señor nos ha guardado. Hemos visto cómo el Señor ha enviado su espíritu delante de nosotros y el escudo de su favor, abriendo puertas y allanando los caminos para que podamos caminar por ellos. Pero a pesar de esos, a muchos de nosotros no nos ha caído el entonces. Igual que a los discípulos del principio. Entonces dijeron, verdaderamente eres Hijo de Dios, y lo adoraron. Entonces, voltéese a la persona que está a la par, póngale cara de casi incrédulo y póngale mirada de pregunta escudriñadora y pregúntele, ¿entonces? Hermano querido, Dios permite que atravesemos tiempos de tormenta para que nos caiga el 20. Dios nos permite a nosotros sus discípulos, a nosotros sus hijos, a nosotros el pueblo de Dios, que a veces se nos atraviese por tiempos tormentosos para que llegue a nuestra vida un entonces de Dios. Estos hombres habían caminado con Él, estos hombres lo habían visto haber milagros. Es más, cuando Él llama a Pedro, lo llama después de un milagro sobrenatural donde toma y controla el destino por donde iban los cardúmenes de peces, y Pedro, impactado, lo deja todo y lo sigue. Pero sin embargo, hasta entonces es que entienden que Él es el Hijo de Dios. Diga conmigo, Señor, mándame mi entonces. Diga conmigo, Señor, que yo encuentre mi entonces. Ahora diga conmigo, Señor, gracias por las tormentas que me tocan. Hermano querido, yo vengo a decirte de parte de Dios que los tiempos tormentosos que te tocan vivir no son tiempos administrados por el diablo, sino permitidos por Dios. Y son permitidos con Dios con el único propósito de que tú encuentres claves para sobrellevar los tiempos de tormenta sin hundirte, salir victoriosos de ellos, y que cuando salgas victorioso pueda decir, entonces verdaderamente eres el Hijo de Dios. Dale un aplauso al Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, Rey de Reyes y Salvador de nuestra vida. Pero como comencé por el final, volvamos al principio. Clave número 1: Jesús fue el que los hizo entrar en la barca. Diga conmigo, fue Jesús. Por fin encontré algo de lo que puedo acusar a Jesús.
Jesús, tú los metiste a esa barca. Si usted leyó conmigo, dice que Jesús los mete a la barca, le dice vayan al otro lado y espérenme en la otra ribera, y que Él sube al monte a orar. Esto evidencia lo que ya te dije. No es el enemigo quien nos mete a tiempos tormentosos. Los aprovecha, pero no decide que los vamos a pasar. El Señor Jesucristo es el que toma al que considera su discípulo y lo envía en una barca a un territorio en el que Él sabe que va a haber tormenta. ¿Cuántos saben que Jesús sabía que se iba a levantar una tormenta cuando ellos iban cruzando a la otra ribera? ¿Cuántos saben que el Señor tiene control de los tiempos y las sazones? Y que Él sabe todo lo que está aconteciendo, todo lo que va a acontecer, y entiende todo lo que ya aconteció. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué te turbas cuando te está aconteciendo algo? Si Él sabe lo que está pasando, Él sabe lo que va a pasar, Él sabe a dónde lo va a llevar, y Él sabe por qué lo está permitiendo. Quien los metió a esa barca fue Jesús. Jesús sabía que ellos iban a atravesar una tormenta en esa barca, pero a Él no le interesaba la tormenta, a Él le interesaba el resultado de lo que ellos aprenderían en medio de la tormenta, porque encontrarían claves para poder navegar victoriosos sobre cualquier tormenta. Y la primera clave es la barca. ¿Qué pasaría si usted pasa una tormenta en medio del mar sin barca? Wow. Hay uno que otro sobreviviente por ahí que puede contar la historia de que se cayó de una barca en medio de una tormenta y por puro milagro de Dios y llegó a una isla en no sé dónde, y con papaya lo salvaron cuando llegó a la orilla de la isla o algo así. Y hay uno que otro que lo puede contar, pero el común denominador de alguien que se cae de una barca en un mar tormentoso es Blue, pasa a ser primo de Nemo, lleno de agua en los pulmones. La primera clave es la barca. Jesús sabe que usted y yo vamos a atravesar tiempos tormentosos, pero para eso Él proveyó una barca, para que podamos atravesar la tormenta dentro de la seguridad de la barca, y esa barca se llama iglesia. Yo vengo a decirte, si tú nos estás visitando por primera vez, que es imposible que puedas salvaguardar tu vida en medio de estos tiempos tormentosos sin tener una barca donde buscar la seguridad del amor de Dios, sin tener una iglesia donde congregarte y donde puedas tener gente que padezca contigo tus padecimientos, pero también ría contigo tus alegrías. La primera clave es la barca. Es imposible atravesar con victoria tiempos de tormenta si no hay una barca donde estar asegurado. Yo vengo de ser ateo, fui ateo hasta los 27 años de edad, no creía en Dios. Yo decía que Dios era una limitación mental en el hombre. Para mí un creyente era un ignorante, y no sabía que el ignorante era yo. Y cuando el Señor alcanzó mi vida, lo alcanzó de una forma muy sobrenatural en una iglesia católica donde no había nadie 48 horas antes del que iba a ser mi tercer intento de suicidio, y que ya no podía fallar porque iba a tirar mi automóvil por un acantilado para ir a dar al fondo del mar. Dios utilizó a mi hija mayor, que en ese momento tenía 9 añitos de edad. Ahora ya me hizo abuelo 2 veces, ya ahora por culpa de ella la gente sabe que estoy más viejito. Y el Señor me habló de una manera bien sobrenatural. Me dijo: ciertamente la vida que tú tienes yo te la di, tú le echaste a perder, pero desde hoy te tomo la palabra y te quito la vida, no para muerte sino para vida eterna, porque desde hoy serás mi servidor. Ha pasado 20 años y en esos 20 años Él ha cumplido al pie de la letra la palabra que me habló ese día. Y entonces yo me metí con Dios, con la Biblia, y el Espíritu Santo se derramó sobre mí, y yo comencé a tener entendimiento de Dios solito en mi casa, solito. Sin embargo, todavía todas mis dudas, confusiones, temores, luchas, incapacidades, complejos gobernaban el centro de mi corazón.
Y cómo no, entendía, y algo hizo Dios, que leía la Biblia y la entendía. Aunque le confieso que cuando comencé a leer Levítico y todo eso, yo pensé, estos tipos algo fumaron cuando escribieron esto, porque como yo estaba metido en drogas, yo pensé que era que se habían fumado algo y estaban alucinando porque no entendía nada. Pero cuando me metí a las partes ya que tienen que ver con el evangelio propiamente dicho, comencé a entender de una manera espectacular, y empezó una relación con el Espíritu Santo maravillosa. Pero mi vida no crecía nada porque me faltaba una barca. Un año más tarde, a pesar de que ya tenía una relación con Dios, de que el Espíritu Santo se había derramado sobre mí, que tenía un entendimiento algo sobrenatural de la palabra para alguien que nunca había pisado una iglesia, cuando entré a la iglesia por primera vez, fue como cuando alguien que se había perdido en un desierto regresó a casa. Lo irónico del caso es que es un ateo llegando a la barca y sintiéndose en casa. Sin la iglesia es imposible que atravieses tiempos de tormenta y llegues a la otra ribera victorioso. Por eso, hermano querido, te voy a decir algo: no hay nada más importante que la iglesia para ti. ¿Aló? Pastor, mi familia es más importante que la iglesia. Sin la iglesia no vas a tener una familia sólida. Pastor, mi trabajo es más importante que la iglesia. Sin la iglesia no vas a tener sabiduría para el trabajo. Pastor, pero es que la iglesia sigue siendo la amada del Señor, a la única que Él le dice: paloma mía, amiga mía, amada mía, ven y escóndete en lo escondido de la peña. Por eso Jesús lo primero que hace es meterlos a una barca, y esta barca es la iglesia. La clave número 1 entonces es: todo tiempo de tormenta en tu vida no lo uses para alejarte de la iglesia, sino todo lo contrario. En una ocasión llamamos a una que tenía ya como 2 meses de no llegar a la iglesia, y le estuvimos llamando y no aparecía, y finalmente lo localizaron. Y cuando le preguntaron: hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué le pasa que no está viniendo a la iglesia? La respuesta que dio: ay, es que tengo muchos problemas. Y yo le mandé a decir al hermano, porque no fui yo el que pude hablar con él, le mandé a decirle al hermano que te vaya bien solo con tus problemas, a ver si puedes con ellos, porque aquí es en el único lugar donde vas a encontrar la palabra de vida para resolver cada situación de tu vida. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hay cosas que acontecen solo en el cuerpo de Cristo. Mire, cuán hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende desde la cabeza por las barbas de Aarón y hasta el borde de las vestiduras. Y dice: ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Otras versiones dicen salvación y vida eterna. ¿Sabe qué está diciendo eso? Que hay poderes de Dios que solo se manifiestan en congregación, porque es con los hermanos juntos y en armonía. Pero dice: por las barbas de Aarón, y eso representa el sacerdocio, eso representa el ministerio. Dios lo estableció así. No me pregunte por qué, hermano, no sé por qué Él lo estableció así, pero Él lo estableció así y yo lo obedezco. Fuera de la barca, la tormenta va a provocar que te ahogues. Solo dentro de la barca vas a poder ir en la tormenta sabiendo algo poderoso. Escuche, cuando Él los mete a la barca, no los mete solo a la barca, sino que le dice: espérenme en la otra ribera. ¿Cuántos saben que Jesús sabía que iba a haber una tormenta en medio del mar? Y entonces, ¿por qué le dicen espérenme en la otra ribera? Porque esa fue la anunciación profética, que no importa qué tan altas sean las olas, no importa qué tan fuerte esté el viento, no importa qué tan temeroso se vea, no importa que se oscurezca todo, ustedes van a llegar a la otra ribera, porque yo lo dije y porque yo les proveí de una barca. Solo dentro de la barca hay la seguridad de llegar a la otra ribera. Clave número 2. Estando en la barca con la seguridad de ir a la otra ribera, sabemos que el Señor está en la cima del monte orando. Ay.
Cuando vengan tiempos de tormenta a tu vida, ven a la barca, y en la barca ven con la certeza de que tienes uno que es abogado para ti, que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo en todo tiempo. Cuando vengan los tiempos de tormenta, no estés viendo cómo el enemigo aprovecha las tormentas. Mejor mira cómo tu Señor clama para que tú llegues a la otra ribera. La clave número 2 es: el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está. Yo creo que Dios tiene poder para salvar a mi vecino, pero no a mí. Ay, hermano, yo tengo ya 20 años en esto y he visto mucho y he oído mucho. Y regularmente oigo y vuelvo y oigo gente que en un momento difícil se desanima y cree el poder de Dios para la vida de otro, pero no lo cree para su propia vida. Levante su mano derecha y diga conmigo: Jesucristo murió por mí. Jesucristo intercede por mí. Jesucristo viene por mí. Cada vez que venga un tiempo de tormenta a tu vida, sabiendo que estás en la seguridad de la barca, también aférrate a la verdad de que tu Señor, el que te metió en la barca, el que sabía que venía tormenta, sigue clamando en la cima del monte y no va a dejar de clamar por tu seguridad. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Estoy convencido que la aflicción es el campo de entrenamiento para la confianza. Porque dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. En otras palabras, yo voy a permitir que tengas aflicciones para que se entrenen en la confianza. Porque a través de cada aflicción van a ver, oiga, que clamaron a Jehová en su angustia y los libró de todas sus aflicciones. Entonces la clave número 2 tiene que ver con Él, al igual que la clave número 1. Él te metió a la barca, la iglesia, sabe que hay tormenta, pero clama para que llegues a la otra ribera. No pongas e inviertas tiempo en la prueba cuando cada prueba tiene su salida. Pastor Jaime, descubrí esto en medio de la peor tormenta que he pasado en los últimos años, precisamente mi situación migratoria. Después de haber fundado una iglesia, empezar la iglesia comienza a florecer, está hermosa, y de repente viene la abogada y me dice: te tienes que ir tal día porque todavía no viene la respuesta del departamento de migración. A partir de tal día te tienes que ir. Y yo: no, ¿qué pasó? No, que Dios no tiene plan B. Y me tuve que aferrar a la palabra que Él había dado, porque todo decía que yo me tenía que ir el día 28 de febrero, que pa' colmo era mi cumpleaños. Mire qué regalito de cumpleaños que me tenía migración. Y de repente Dios hizo un milagro sobrenatural y volteó todo. Un viernes le dijeron a mi abogada: no, hombre, eso está en la lista como para marzo o abril, él se va a tener que ir. Viernes 5 de la tarde ella hizo una llamada por teléfono. El lunes, no sabemos cómo, el lunes en su buzón estaba la respuesta. Pero escuche, la abogada cristiana, que por cierto la escogí porque era cristiana, y yo dije: un loco con fe, con una esposa más loca que él y una abogada que se enloquezca con nosotros, esto está seguro. Pero la abogada cristiana me decía: ay, pastor, es que así son las leyes, usted se va a tener que ir. Pastor, haga planes. Pastor, me preocupa que usted no ha hecho plan. Usted no ha hecho nada, no tiene un plan B. Yo le decía: perdón, hermana, pero yo particularmente creo que Dios no tiene plan B. Él me dijo que iba a empezar una obra aquí y que Él me establecía aquí, que aquí en Puerto Rico son mis raíces, y yo me perdona, pero yo de aquí no me voy, nadie me saca. Si yo le hubiera creído al sistema, si yo le hubiera creído aún a la abogada que se supone que era mi asesora en relación a los asuntos de sistema, me regreso a Guatemala. Escuche, después de eso
Tardó el proceso 2 años más, porque llegó la aprobación, pero no llegó la tarjeta. Me aprobaron quedarme, pero era un preso de confianza. No podía salir del territorio. Si me hubiera ido, no hubiera podido regresar hasta que llegara la tarjeta. Y hubiera estado 2 años fuera de la barca que el Señor diseñó para mí, la iglesia cristiana Casa de Amor, que junto a mi cuñado y mi esposa pastoreamos en Puerto Rico. Toda aflicción de tu vida es un campo de entrenamiento para la confianza. Si tú eres un hijo de barca, tranquilo que tú tienes un Señor clamando en los cielos, que en todas tus aflicciones te va a librar y que Él va a sacar confianza de cada aflicción. Pero tienes que mirar la salida y no la prueba. Mientras más tiempo paso viendo la prueba, más tiempo pierdo en encontrar la salida. ¿Aló? Miren todos para atrás. Encima de las puertas, ¿qué ven? ¿Qué dice ese letrero? Si aquí tiembla la tierra ahora mismo, ¿qué es lo primero que usted va a mirar? Si de repente comienza a bailar una placa tectónica, lo primero que ubicamos es un letrero verde que diga exit. ¿Y por qué cuando vienen las aflicciones del tiempo presente, nosotros miramos las características de las aflicciones y nos quedamos en medio del terremoto en vez de buscar el letrero que diga exit? Él prometió que nadie recibirá una prueba, una aflicción, una tormenta más allá de la que puede soportar. Así que nunca vuelvas a decir es que no aguanto, porque si dices eso le estás diciendo mentiroso a Dios. Él dijo que no ibas a pasar una que no puedas soportar. O sea, que si te suben la temperatura, quiere decir que te están subiendo el nivel de soporte. Pero Él dijo que Él no da una sola prueba sin que tenga su salida con ella. Aférrate a la clave número 1 y aférrate a la clave número 2 y vas a poder entonces entrar en la clave número 3. La clave número 3 es: cuando la tormenta se ponga más difícil, Él vendrá caminando sobre las aguas. Te voy a explicar cuál es el plan de la tormenta. El plan de la tormenta es que te dé miedo. Pastor, ¿cómo usted va a decir que Dios quiere que me dé miedo? Claro. Porque si tú no afloras el temor que tienes que aflorar en cada tormenta, vas a practicar algo llamado autosuficiencia. Ay, hermano, te lo dice alguien que hizo un doctorado en autosuficiencia cuando estaba más joven. La autosuficiencia, Dios utiliza cada tormenta de tu vida y de la mía para derribarla en nuestra vida. Porque nosotros fuimos diseñados para la dependencia, no para la independencia. ¿Aló? Cuando es el día de la independencia de mi país natal, que es República Dominicana, yo celebro el día de mi dependencia. Ellos que celebren la independencia, yo celebro que yo dependo totalmente de Dios. Hace tiempos dejé de pensar de forma independiente para aprender cada vez más a pensar de forma dependiente. Tú y yo somos dependientes totales de Dios y dependientes totales del diseño de Dios. Por eso dependemos de la iglesia, hermano. Perdón, hermano, pero cuando uno deja de congregarse hasta más feo se ve. Sí, porque dice que la unción hermosea el rostro. Y si es en congregación que viene el óleo, entonces el que más se congrega, más lindo se ve. Cuando la tormenta se ponga pesada, levanta la mirada, que por encima de las olas viene caminando tu Señor. Aleluya. Le voy a dar rápido 2 clavecitas más rápido para no dejarlo a la mitad. Clave número 4. Si el viento es contrario, aprovéchalo. Una vez estaba yo en un avión. Qué bueno que el Señor no escucha todas las oraciones que nosotros hacemos. Estaba yo en un avión
Y de repente nos metimos a un tiempo de esos de tormenta y que los rayos se veían por las ventanas y esas cosas. Y el avión se hacía así, parecía camioneta de camino en camino de terracería en México o algo así. Y yo comencé a orar de esta manera: Señor, envía viento a favor. Señor, envía viento a favor. Padre, ayúdanos. Tú sabes, hermano. Padre, a lo mejor en este avión entero hay un montón de pecadores, pero por lo menos te justo, considéralo, Señor. Y comencé a orar porque el Señor mandara viento a favor. Cuando llegué a la ciudad donde iba, prendí la televisión y vi un reportaje de Discovery Channel acerca de aviación. Y decía algo que yo no sabía. Mire, yo que me creía tan sabio y era tan ignorante. Decía que el avión para despegar necesita viento en contra. Yo le estaba orando al Señor: Señor, tumba el avión. Señor, tumba el avión. Señor, tumba el avión. Gracias, Señor, porque no me escuchaste. Cuando el viento se torne recio en tu contra, escucha, escucha: los que esperan en Jehová son como las águilas, extenderán alas. Extiende las alas, que es precisamente el viento en contra el que te va a levantar vuelo y te hará volar. Pero ¿cuáles son las alas? Toda ave, porque no nos compara con un avión sino con un águila, toda ave tiene las alas en dos secciones. Una sección que sería el equivalente al brazo humano, que va del hombro al codo, y otra sección que va del codo a la punta de las extremidades. Esta sección sirve para subir. Entonces las aves, cuando están volando, usan esta sección del ala para elevarse, y la otra sección para avanzar. Entonces ellos suben y avanzan, suben y avanzan. Las alas del águila son la alabanza y adoración, oración e intercesión. Cuando el viento se ponga recio, alaba y ora, intercede y adora. Y vas a levantarte y vas a avanzar, porque Dios determinó que los que esperan en Jehová serán como águilas. Última clave que te puedo dar por el día de hoy: después que levantes vuelo como águila, procura no solo buscar caminar sobre las aguas, sino ir a Él. Si usted lee bien el pasaje, el interés de Pedro no era caminar sobre el agua. Si usted lee bien el pasaje, él dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Esta clave, hermano, si te la pierdes, lo perdiste todo. No vivas solo para ver milagros. Vive para que el milagroso te haga ver milagros. Esta gente había visto milagros y hasta entonces entendió que Él era el Hijo de Dios. Si vives solo para ver milagros, ¿sabe qué va a pasar? Un día vas a venir llorando por una enfermedad. Con la gracia que Dios ha puesto en el pastor Jaime, Él va a orar por ti y tú te vas a ir libre de enfermedad. Pero después viene un conflicto diferente y crees que lo puedes resolver solo con dinero y no con Dios. Entonces te vas a buscar ayuda en una financiera y ya no vienes a la iglesia a buscar oración. Y eso hacían estos. Ay, Señor, ¿y cómo tú nos dices que le debe comer a tanta gente si nosotros no tenemos ni dinero ni panadería? Y tuvo que venir un niñito que no había visto los milagros que ellos vieron, pero que estaba viendo al hacedor de los milagros. Esta última clave es poderosa. En tiempos de tormenta, antes que anhelar caminar sobre el agua, anhela llegar a Él, porque llegando a Él, entonces hasta caminarás sobre las aguas. Un aplauso fuerte al Señor. Quiero que cierres tus ojos un segundito. Luego de recibir esta palabra, si hay alguien entre nosotros que está pasando tiempo de tormentas en su vida y que necesita llegar a Él, Jesús dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y la Biblia dice: si hay alguien que creyendo en su corazón y confesando con sus labios cree que Jesucristo es el Señor, a ese haré salvo. ¿Será que habrá entre nosotros alguien que hoy, después de escuchar la palabra, dice: me urge, me urge,
meterme a esa barca y encontrarme con el que camina sobre las aguas, el que intercede por mí. ¿Habrá entre nosotros alguien que hoy quisiera rendir su corazón a Jesús, que quisiera confesarlo como su Señor y Salvador, o que quisiera reconciliarse con Jesucristo? Esta es una hermosa, maravillosa mañana para que lo puedas hacer. Por favor, levanta tu mano ahí donde estás. Si alguien va a llegar a ayudarte, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga. Hay una persona aquí, por favor ayúdenlo. Si hay alguien más que hoy quisiera recibir a Jesús como su Salvador, Dios te bendiga, mujer, o reconciliarse con Él, levante su mano ahí donde está y métase a esta barca. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, este mensaje no es una coincidencia para tu vida. Tú hoy estás levantando tu mano para aceptar a Jesús o reconciliarse con Él, y vengo a decirte, esta es la barca segura que Dios preparó de antemano para que en tu tormenta puedas navegar y llegar a la otra ribera. ¿Será que hay alguien más que hoy entrega su corazón a Jesús o se reconcilia con Él? Por favor, levante su mano ahí donde está. ¿Sabe qué? ¿Por qué no lo hacemos mejor? ¿Por qué los que ya están recibiendo, por qué no se ponen de pie con nosotros para que lo podamos identificar? Y si hay alguien más, por favor, póngase de pie para que alguien llegue a ayudarlo y el resto del cuerpo de Cristo aplauda al Señor por la salvación. Bendito sea Dios. Pero ese último llamado es para el cuerpo de Cristo. Póngase todo de pie y levante sus manos al cielo y dígale conmigo: Señor, he llorado mis tormentas y había olvidado que tú me metiste a esta barca y me garantizaste la otra ribera. Por eso hoy me aferro a ti de todo corazón y te digo, y dígalo fuerte, te digo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Amén. Me gustó esa enseñanza, me sirvió. Yo soy piloto y entiendo que cuando un avión quiere despegar necesita un viento en contra. ¿Han visto águilas estando allí en el aire sin moverse, pero bien arriba? ¿Cómo es que pueden hacer eso? Pueden hacer eso cuando viene un viento en su contra. Nosotros los humanos queremos eliminar toda cosa que viene en nuestra contra, pero a veces Dios, con su infinita sabiduría, nos ayuda a superar esas cosas que van en nuestra contra y nos eleva a dimensiones más altas, porque Él es un Dios que toma ventaja de toda cosa buena y cosa mala, para ayudarnos a progresar y ayudarnos a mejorar la vida. Uno dice: pero estoy bien alto, volando en Dios, pero no estoy progresando hacia un trabajo o hacia más madurez espiritual, o no estoy yendo hacia mi próximo destino, el propósito que Dios tiene para con mi vida. ¿Sabe algo? Con altura, el piloto, el ave, puede poner la nariz un poco hacia abajo y comenzar a volar más rápido, y comienza a progresar porque tiene las alturas bajo sus alas. Esas alturas le han dado Dios por medio de su gran milagro cuando Él nos levanta también durante esos tiempos de dificultad. Haga esto, no le golpeas a tu vecino. Haga esto, hermano, no cruces tus brazos. ¿Qué te pasa? ¿Sí? Comienza a aprovechar de lo de Dios. Ahora imaginan en sus mentes que Dios les va a ayudar esta semana. Dios va a ayudarles esta semana con paz. Dios le va a dar fuerza. Dios va a hacerles progresar. Dios va a darles favor. Dios va a darle el reconocimiento de su presencia y su aceptación. Dios va a llenarte de su Espíritu Santo. Váyanse de aquí volando, porque ustedes son más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos ama.